para estar en su presencia. Y por ello le damos gracias a Dios, porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres único y verdadero. En esta mañana te saludamos, Señor amado, dándote muchas gracias por el descanso que nos diste en la noche que nos regalaste, la noche anterior. Nos has cuidado nuestros sueños, has hecho que nuestro cuerpo descanse y hemos tenido algunos sueños. Señor mío, te agradecemos por ellos y te pedimos que en este día tú nos permitas vivir en santidad y en amor para contigo y para con los que están a nuestro alrededor. Gracias, amado Dios, porque hoy nos permite ver en tu palabra también lo que tienes listo y preparado para que asimismo, Señor, nos fortalezcamos en medio de esta situación difícil a través de tu hermosa y divina palabra. Hoy queremos hacer este estudio de la palabra de Dios, teniendo en cuenta el capítulo 8 del Evangelio del apóstol Mateo. Vamos a mirar en la palabra de Dios allí en esta cita bíblica de Mateo 8, 22, y la vamos a tener en cuenta del 22 al 27. Así que vamos a dirigirnos a la palabra de Dios y que ella sea la que nos guíe en este caminar en Cristo Jesús. Y dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le olvide, Mateo 8, 22 al 27. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a simple vista, Señor, vemos de esa bondad, misericordia y amor que tienes tú para con toda la humanidad. Hoy tú quieres, a través de esta palabra, alimentarnos, sabiendo que a través de ella vamos a mirar todo aquello, Señor mío, que dice tu palabra. Y allí en este versículo 22 que hicimos lectura iniciando, en la cual dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando aquí de la muerte espiritual, mas no la muerte física. Porque las personas se encontraban como nos encontramos ahora. Mientras nosotros ganamos vida en Cristo, muchos pierden la vida en Cristo. O sea, están muertos en sus delitos y pecados. A eso es que se refiere en este versículo. Y cuando Él los llama a seguirle, le dicen que les dé permiso para ir a enterrar a sus muertos. Y Él les contesta claramente: ellos están muertos hace mucho tiempo, están viviendo en pecado, espiritualmente se encuentran muertos. Déjalos, sígueme, deja que ellos entierren a los suyos, a sus muertos. Entonces vemos que el pecado es muerte para el hombre, es muerte para el alma que Dios espera que sea salva. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta claramente que lo único que nos aparta de Dios es el pecado. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Y esta muerte que habla aquí es la muerte espiritual, mas no la física. Así que nosotros tenemos que entender que no interesa la muerte física de todas maneras la vamos a sufrir. Algunos más mayormente, como hay otros que no la sufriremos, como dice la palabra de Dios. No sufriremos la muerte tercera. Pero esto depende de nuestro comportamiento y nuestro seguir en Cristo, siendo nacidos de nuevo, y cuando Él venga nos encuentre vivos y haya ese arrebatamiento, y allí seremos transformados, no sufriendo esa tercera muerte. Esa segunda muerte, perdón. Así que cuando las personas se encuentran muertos en pecado, vamos a hacerle esa pequeña
mira a la palabra de Dios para que nos diga a través de ella cómo es andar muertos al pecado, muertos por el pecado. Vamos a empezar a mirar desde Proverbios 21:16. Proverbios 21:16 nos habla sobre que el hombre que se aparte del camino, dice así la palabra de Dios, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos, a hacerle compañía a todos aquellos que caminan vivos pero muertos en espíritu. Están muertos en vida. No está hablando aquí de ninguna muerte espiritual, pero sí está aclarándonos de que si nosotros seguimos con pecado, estamos viviendo, pero muertos por el pecado. Efesios 2:1, miremos ahora qué nos dice a este respecto. Porque vemos que hay una gran cantidad, hay muchas personas que están viviendo, pero muertos en el pecado. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir, mis hermanos, que está muy claro que Él nos da vida a nosotros cuando nos arrepentimos del pecado, cuando realmente estamos totalmente sin ningún tipo de pecado, estamos ganando vida en Él. Y esto nos lo está dando a través de la palabra claramente. Cada que la leemos, cada que la comprendemos y la estudiamos, Él nos está llamando a que nos arrepentirnos de toda clase de pecado. Y así dejar de estar muertos en espíritu y poder vivir para Él, que es lo que quiere, que nosotros vivamos para Él. Él ya murió por nosotros. Ahora Él quiere que nosotros vivamos por Él y para Él. También en Efesios 5:14 nos ilustra a este respecto. Y dice la palabra de Dios allí en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí está haciendo una resurrección espiritual, no está haciendo una resurrección física. Pero hay gente que está durmiendo, que no se ha dado cuenta de qué está pasando en nuestra vida o qué pasa en la vida de cada uno. Y sigue viviendo en delito y en pecado, no dándose cuenta para dónde van y qué está pasando con su vida. Pero hoy el Señor nos está diciendo que despertemos de ese letargo. Ya no demos más tiempo al sueño, sino que miremos su palabra que nos está llamando a abandonar todo tipo de pecado, a morir a los delitos y pecados para poder vivir para Él. El estudio que vamos a hacer hoy, la prédica que vamos a hacer hoy, está basada en 5 puntos. Este primer punto que ya vimos nos da paso al segundo punto, que está en el versículo 23 y 24 de la lectura del apóstol Mateo, ¿sí? En la cual nos está diciendo 23 y 24: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué está mostrando estos pasajes, mis hermanos? Estos pasajes nos muestran la humanidad de Cristo, porque vamos a ver también todo lo que Él logra y puede hacer y hace en este momento, para saber en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Pero para eso es necesario, como los estudios que hacemos nosotros, mirarlos desde la raíz. Y aquí vamos a mirar quién es ese Jesús que dio su vida por nosotros. Ese que nos llama a abandonar el pecado y que vivamos para Él, para que Él nos quiere dar la salvación, porque Él quiere darnos esa salvación. La humanidad de Cristo, Él vivió las experiencias comunes de todos los hombres. Él no fue mayor por ser hijo de Dios en nada, solamente que nos aventajó en que no tuvo pecado. Eso es lo único que hace la diferencia, que Él no tuvo pecado, aunque tuvo la oportunidad. Él fue tentado, pero aún así no cayó en pecado. Así que vamos a darle una miradita a la humanidad de Cristo, para que veamos en este Dios, en este Jesús que se dio por nosotros, que Él también tenía lo mismo que puede tener
un hombre común y corriente. Y todo esto que él tuvo como un hombre común y corriente, lo vamos a ejemplarizar empezando a mirar que él sufrió, tuvo tristeza. Mateo 26:37 nos habla a este respecto, sobre la tristeza que Jesús vivió, que tuvo que pasar por tristeza y por muchas situaciones que pasamos los hombres, para que no nos maravillemos tanto, porque a veces que uno se asombra demasiado, sabiendo que tiene al Dios de verdad a su lado. Así que Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, mire. Y también dice que, y a angustiarse en gran manera, no de una manera superflua o liviana. Estaba bastante angustiado, que es lo que se siente cuando se ve que la muerte ya viene. Y él estaba así porque ya sabía que en este momento iba a ser entregado para morir. Dígame, ¿quién no se va a angustiar? Ustedes deben de saber que los animales ventean, esto es algo de palabra en el llano, ventear, o sea, oler. Huele la muerte, un animal, cuando va a morir o van a hacerle daño, se piensa que va a morir, él empieza a inquietarse y a hacer un poco de cosas. Así también Jesús le pasó, él se entristeció primeramente y se angustió en gran manera, dice la palabra de Dios. Pero también nos muestra la humanidad de Cristo en que él tuvo un crecimiento natural, como el que tenemos nosotros. Él tuvo que ser niño y crecer, y todo esto ocurrió, y la palabra de Dios lo registra. En Lucas 2:40 nos habla sobre este respecto. Y estamos mirando esta humanidad de Cristo para saber de dónde y cómo es que viene y cómo es que hacen las cosas Dios, para que nosotros tengamos confianza en este Dios que nos ha dado un hijo para salvación. Dice en el crecimiento natural al respecto en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía. Vean esto, era débil. El niño crecía y se fortalecía, débil como todo niño que nace. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vean, o sea que estamos ante una realidad humana, ante un Jesús que fue un hombre común y corriente, pero que Dios le fortaleció como te fortalece a ti, que nos da crecimiento físico como ya no lo ha dado a todos los que ya somos adultos, y que le está dando a los que están empezando a vivir, pero que también Él nos da gracia, de su gracia, Él ya nos la dio, que es este mismo Jesús. La gracia nuestra es Jesús, porque por gracia somos salvos. Así que Dios está siempre mirándonos con ese amor. Pero esa humanidad de Cristo también la vemos en que Él sintió hambre, como la sentimos nosotros. Y en Lucas 4:2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mira que allí Él tuvo hambre. Entonces, ¿quién no tiene hambre después de pasar 40 días en ayuno? Si nosotros la sentimos con solo 40 días que hicimos de ayuno, pero no completos, Él los hizo día y noche. Nosotros lo hicimos de 5 a 10. Hace muy poco el martes pasado los acabamos de completar. Y le damos gracias a Dios por ello, porque nos ha permitido serle fiel en ello también. Así que nosotros debemos de saber que Él nos ha permitido también fortalecernos para hacer todo esto, y lo que hacemos lo hacemos por la fortaleza que nos da, como la que le da también a su Hijo. Él también sintió sueño en su vida, y aquí en la barca le pasó eso. Él se subió a la barca y Él sintió sueño. Mire lo que dice Lucas 8:23, porque está hablando del mismo tema, ya en otro pasaje. Esto lo leímos en el Evangelio según Mateo, pero el Evangelio según Lucas 8:23 dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. No fue que se subió inmediatamente, quedó dormido, es mientras navegaban. Aquí está hablándolo más claramente, porque cada
uno de los que escribió el Evangelio, porque el Evangelio es uno solo, lo escribe de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su léxico, de acuerdo a lo que tenga él en su vida como experiencia. Y entonces está diciendo, pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. O sea que, mira que aquí el Señor, al subirse allí, estaba con sueño. Él de pronto tenía un fuerte cansancio porque él no dejaba de trabajar día y noche en llevar en su palabra. Y allí, mientras que ellos navegaban, le dio sueño. Bueno, eso está bien, eso es una debilidad humana. Y aquí está mostrando la humanidad de Cristo. Pero esto, nosotros sabemos que todo es un propósito de Dios. Que Él se haya quedado allí descansando y durmiendo, pero Él también tenía lista una tempestad para hacerle ver a ellos quién estaba con ellos, quién realmente sentía la presencia de este Dios o este Jesús que estaba en ese momento. Nosotros también debemos de darnos cuenta de que Dios también ha permitido en nosotros tener muchas calamidades, sufrimientos y dificultades, para saber de qué estamos hechos, para saber si es que realmente tenemos a nuestro Dios como nuestro verdadero capitán de nuestra vida, y que Él lleva el barco por cualquier lugar y que no lo dejan negar, que Él nos da la esperanza de que nos toma y nos ayuda y nos protege y nos guarda. Pero también la humanidad de Cristo nos enseña que Él estuvo en pobreza, Él se hizo pobre. Y así lo refería y no se avergonzaba de decirlo, porque es que la pobreza material no debe avergonzar. Lo que debe avergonzar es la pobreza espiritual. Eso sí debe dar vergüenza y afán, porque si nosotros seguimos en esa pobreza, no alcanzamos nada. No alcanzamos la salvación, no alcanzamos lo que realmente por la cual nos empeñamos cada día. Así que miremos la pobreza en Lucas 9:58. Ahí seguimos navegando a través de Lucas. Dice 9:58, pasa un poquitico adelante. Y dice así, le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto le decía porque algunos querían seguirle. Ay, yo quiero ir contigo, maestro. Querían seguir a Jesús. Pero Él está hablando claro. ¿Por qué me sigue? Que algunos lo seguían por la comida, otros por las sanidades, otros por los milagros, porque hablaba muy bien. Se sentían cómodos con Él. Pero seguir a Cristo no es eso, hermanos. El seguir a Cristo es mucho más. El seguir a Cristo no es fácil. El seguir a Cristo es también crucificar una vida de pecado. Es morir al pecado. Y eso no es fácil, hermanos. En esta vida no es fácil. Pero los que nos empeñamos a conseguir una vida, una relación íntima con nuestro Dios, y que nos agrada tanto, sacrificamos lo que sea, por amor de su nombre, y por la salvación, y por vivir una vida abundante, hermosa, preciosa. Es un estilo de vida diferente, hermano, a toda clase de vida que se lleve, pero es una vida muy deleitosa y que tiene mucha ganancia. Pero así no muestra solamente la pobreza, sino que hace ver claramente que Él anda en un cuerpo físico. Él no está mostrándose como un espíritu. Y mire cómo lo describe tan claro y tan hermoso aquí en esta palabra. En Lucas 24:39, si te vas un poquito más adelante, allí en Lucas 24:39 lo vamos a mirar. Y miremos cómo Él se describe como un hombre carne, un hombre con huesos, con sangre, normal a todos los hombres con que iban en esa barca. Así que miremos, mis hermanos, en esta cita bíblica de Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Se identifica como un hombre, como lo que era. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que estaba clarificando, estaba dándoles claridad, porque Él sabía y quiere que sepamos que ese
ese Jesús hombre, es el que ahora hace todas las maravillas. Es el que nos provee, el que nos da, el que nos sustenta y el que nos puede sacar de cualquier situación por difícil que sea. Es por esto que está mostrando la humanidad de Cristo. Porque Él quiere que en Él tenemos la plena seguridad de vivir una vida completa, total, de seguridad por medio de la fe en Él. Así que no nos asustemos ni nos asombremos. Y esto viene al final, mis hermanos. Ese asombro es para los hombres que no tienen fe. Pero nosotros precisamente estamos cada día subiendo más en esa fe, creciendo más en esa fe. Yo les he dicho que la fe es gradual. Por eso la palabra de Dios dice en algunos pasajes, aquellos que le dijeron a sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y eso es lo que Dios quiere, que aumentemos en la fe. Nos está dando la oportunidad de mirar la humanidad de Él para decir realmente fue un hombre. Y como fue hombre, mira hasta dónde llegó. Qué alcance tan grande. Pero hermanos, yo les voy a decir algo. Esto que estamos viendo no es por leerlo. Es por saber que tú y yo somos también hombres, carne. Pero que también vamos a poder alcanzar lo que Él alcanzó. Porque Él ya nos dejó ese ejemplo, ese camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, para que todos lleguemos al Padre por medio de Él y seamos tal como Él. O sea, llegar a la perfección, al varón perfecto, es lo que Él quiere. Pero para ello estamos mirando a la humanidad. Y nosotros somos igual. Así que somos llamados a ser también espíritu, a crecer en la fe y alcanzar todas las bendiciones que nos tiene para con nosotros. Pero también Él sintió cansancio como hombre. Aquí vamos a terminar sobre la humanidad de Cristo para seguir al tercer punto. Y aquí dice el cansancio, y lo vemos en Juan 4:6, ya adelantico de Lucas. Mira que allí está Juan 4:6. Y nos dice así, para mostrar esta humanidad, esta parte de la humanidad de Cristo. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mira aquí, estaba cansado. Se cansó como cuando tú y yo nos acostamos cansados por las labores. Él también estaba en sus labores y estaba cansado. Y en este pasaje dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo a descansar. Era como la hora sexta, ya estaba tardecito, hermano, ya que la labor se había hecho. Así que mis hermanos, e incluso ustedes y yo hemos escuchado un cántico que habla sobre este respecto, cansado del camino. Cansado del camino. Habla esto, porque aquí se inspira, la palabra de Dios inspira a este cantante, para que hable sobre esto, sobre el cansancio que a veces sentimos y que nos toca sortear de la mejor manera para no hacernos daño. Entramos al punto 3, mis hermanos, en el versículo 25 de Mateo 8. Vayamos allí donde estamos estudiando la palabra de Dios, en el versículo 25, la cual dice así: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Y vinieron sus discípulos, vea, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Está con admiración. Estaban admirados. Mire la palabra de Dios, será que tiene una admiración allí. O sea que ellos estaban afanados porque iban a perecer, iban a perder la vida física. Porque estaban viendo esos vientos impetuosos, estaban viendo en cambio de ver la pandemia que vemos hoy, estaban viendo unas olas gigantes que ya estaban por anegarlos, por tapar la barca de agua. Cualquiera, yo creo que yo le tengo mucho miedo al agua. Es muy temerosa. Me he visto en medio de agua muy abundante en el mar, en caños, en la selva, en ríos impetuosos, en el mismo río aquí de Colombia, Magdalena, en sitios que parece mar de lo ancho. Pero es que da miedo, la fuerza impetuosa de las aguas es poderosa. Y estos estaban así en este momento mostrando la debilidad humana, porque si algo tenemos nosotros, pues es la debilidad humana. Una debilidad en el cual
Él nos muestra la necesidad de estar siempre en Él y para con Él. Así que esa debilidad humana fue manifestada en todos los hombres que estaban allí, en esa barca. Pero mire que esa debilidad humana es importante porque uno dice, bueno, hay tan débiles que somos, ¿no? Pero Dios hace todo perfecto. Porque si no tuviéramos la debilidad humana, pues seríamos sobrados y no buscaríamos de Dios. Esta debilidad humana, a que nos va a mostrar acá, lleva al hombre a depender totalmente de Dios. Y mire muchos arrogantes, muchos que no creen en Dios, que se dicen ser ateos, pero que en el momento de la angustia, en el momento que les llega como decía mi mamá, la pelona, ahí empiezan a decir, ay Dios mío, y empiezan a echar manos al que no cree. ¿Ah? Eso pasa, porque la debilidad humana está siempre, y va a estar siempre con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando seamos espíritu, como nos llama el Señor. Ahí ya no hay humanidad, ya no hay debilidad. ¿Ah? Porque Él dice que nos da un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio. Y ese es el espíritu que queremos alcanzar, total. Mire que esa debilidad humana la vamos a ver a través del Salmo 127:1. Y vamos tejiendo, mis hermanos, sobre esta palabra, para que al final podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Empezar a entrar a la balanza de realmente quiénes somos y en quién hemos creído, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Así que esta debilidad humana en el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mis hermanos, pueden haber 1000 cuidando algo, pero si Dios no está ahí, cuente con que eso es minado, con que eso no va a ser seguro. Pero si Jehová, si Dios está en medio de lo que nosotros hacemos, por eso es bueno poner todas nuestras actividades delante de Él y decirle, Dios, cuídanos, guárdanos, protéjanos, ayúdanos, porque Él es el único que puede hacer eso por nosotros. Y también acabo de decir, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edificaren. Nosotros estamos haciendo un edificio de cada iglesia como persona. Cada uno de nosotros como iglesia es edificado hacia Dios. Pero si Él no lo hace por nosotros, dándonos la sabiduría, la inteligencia para lograrlo, créame, hermanos, que no es posible. Así que nosotros tenemos que llegarnos cada día más a la dependencia total de Él, a que entendamos y sepamos que Él es quien nos guía y que nos ayuda en todo, porque nosotros tenemos una debilidad que tiene que ser reconfortada única y exclusivamente por Él. Miremos en Jeremías 10:23 sobre esta debilidad humana. Y dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Mira, hermano, vuelvo y lo leo. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros podemos ir y venir y hacer un poco de cosas, pero si lo hacemos en nuestras fuerzas, mis hermanos, no. Esto no tiene nada que ver, esto es un fracaso. Pero si nosotros estamos puesta toda nuestra vida en la presencia de Dios, hagamos todo lo que querramos. Mis hermanos, lo que uno piense y que sea bueno lo consigue. Y creo yo que ya tenemos unas edades en las cuales nosotros no nos permitimos hacer las cosas para mal, sino solamente para bien. Así que, si tú estás pensando en conseguir, en lograr y en hacer de su vida lo mejor, y lo pone delante de Dios, crea que está hecho en la mejor manera y lo vas a recibir, porque es así.
porque el que ordena nuestros pasos es el Señor y no nosotros. También vamos a mirar en Juan 3:27 sobre esta debilidad humana. Que dice Juan 3:27, respondió Juan y dijo: el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vean esto. Hermanos, hay que significar que todo lo que somos, que todo lo que poseemos, que todo lo que hemos logrado alcanzar hasta este tiempo no ha sido por nuestra propia fuerza únicamente, porque sí hemos ejercido, hemos tenido parte en ello, desde luego, pero si Dios no lo quiere, no lo tendríamos o no seríamos. Por eso la confianza en Dios está y debe estar siempre presente. Por eso siempre debemos de demostrar la debilidad humana ante Él para poder depender de Él. Porque no podemos depender de nosotros mismos. Sería inútil. No sería el logro completo. No alcanzaríamos. El hombre alcanza a hacer algunas cosas y algunos han llegado muy lejos, como cuando construyeron la Torre de Babel. Porque el hombre tiene grandes alcances. Y le doy gracias a Dios por la mente y el poder que también ha dado al hombre para lograr hacer muchas cosas. Yo me admiro de la medicina, de la tecnología, me tiene bastante inquieto esa situación, porque mire cómo hoy alcanza, y alcanzamos a tantos que estaban en otros países. Aquí veo la foto de mi hija Paolita. Aquí de pronto estoy viendo la figura de Marta Yanira, de Andreita y de algunos otros que han pasado aquí por la pantalla: Hugo, Gofri, Viviana y muchos que están conectados y que están escuchando y que yo los estoy viendo. Esto es porque Dios nos ayuda y nos protege, nos guarda y nos guía y nos da todo lo que necesitamos, porque para eso es el Dios grande y poderoso. Sin Él no fuera posible todo esto. Ahorita estaba hablando mucho de la nanotecnia. ¿Qué es lo que viene? Es la medida que prácticamente no tiene casi medida. Una pequeña medida de la nanotecnia cabe en el filo de un billete miles de veces. ¿Cómo era de pequeña esa medida? Y si ven ustedes cómo anteriormente usábamos unos celulares grandes y ahora están más pequeños. Y todo lo que está viendo en la tecnología, cuando llegue la nanotecnia, mis hermanos, a funcionar en grande, vamos a quedar admirados, pero verdaderamente admirados de lo que se logra. Por eso no te haga extraño de que dice la palabra de Dios que en el tiempo que venga Jesucristo por su iglesia, todo ojo le verá. Y ¿cómo va a hacer eso? Échele mano a la tecnología, porque de pronto no es sino mirar al cielo y vemos todo el mundo ahí. Hermano, todo esto se está dando. Así que vamos a ver Juan 15:5, en la palabra de Dios, Juan 15:5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y los despido, mis hermanos, con el Salmo 107, 29 al 32. Busque, mi hermanito allá, mi hermanita, este salmo, en la cual Dios quiere que nos despidamos. 107, Salmo 107. Y mire allí en el versículo 29 al 32, cómo Él quiere despedirnos en este tiempo en que nos hemos acercado a Él. 29 al 32 dice: cambia la tempestad en sosiego, y se apacientan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Esto es lo que quiere Dios. Empecemos por fe allí a darle la alabanza, la gloria y la honra. Empecemos a levantar manos santas, puras para Él, en alabanza, en cántico, en adoración, porque Él lo merece. Y pronto, hermanos, vendrá ese sosiego, vendrá esa ayuda del Señor. Dios amado y Padre Santo,
Te doy muchas gracias, Señor, porque tú en este momento nos llenas de plena confianza. No de temor, sino de confianza en ti, porque dependemos el 100% de ti, mi amado Rey. Por eso pongo en tu presencia, Señor mío, esta palabra que se ha escuchado, Señor mío, y que han escuchado a mis hermanos y a todos aquellos que la han escuchado, para que se haga rema en nuestras vidas y tengamos plena confianza y aumentemos nuestra fe y la dependencia sea totalmente en ti, Señor mío. Lo declaro que así será hecho, Señor, y que lo que venga, porque vamos a ver cosas aún más difíciles, Señor mío, lo podemos resistir con la plena confianza y fe, como la que tú estás haciendo que hoy tengamos más y más cada día, porque la vamos a necesitar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.